Hola a todas y a todos. Me llamo Antonio Sánchez, soy profesor ayudante doctor en la Universidad de La Laguna y quería presentar la ponencia titulada El entorno salinero de la Bahía de Cádiz como paisaje biocultural. Definición, riesgos y gestión. Esta ponencia lo que trata de definir, por un lado, son los propios valores de la salina de la Bahía de Cádiz y por otro, pues exponer los factores de riesgo que amenazan la identidad de este paisaje tan peculiar, como pueden ser, por ejemplo, el abandono, los conflictos administrativos o la contaminación visual, por ejemplo. Desde un principio, la sal ha sido o se iba haciendo fundamental tanto para la alimentación humana como para la alimentación del ganado, como conservante, en el curtido de pieles, desinfectante, y también se ha venido utilizando en ceremonias y ritos religiosos. Ha sido una constante histórica pues la búsqueda de la optimización de métodos productores y también sobre el control comercial de la sal, ¿no? Ya Plinio el Viejo pues no imaginaba una vida civilizada precisamente sin sal y condicionaba pues la autosuficiencia al abastecimiento que garantizaban, por ejemplo, las salazones. Entendemos que el entorno salinero de la Bahía de Cádiz pues, es una solución técnica tradicional sobre la marisma eh, para producir sal, evidentemente. Y entendemos que supone un importante patrimonio, tanto paisajístico como industrial, etnológico y también natural, puesto que contiene pues, una biodiversidad que además está protegida como Parque Natural de la Bahía de Cádiz. La explotación salinera en la bahía pues, es posible gracias al sistema de caños, de marismas, canales que están interconectados eh, y por un sistema que usa medios naturales para la circulación hídrica. Podemos distinguir, según el río o canal que domine, pues cuatro zonas fundamentales dentro de la provincia. Por un lado tenemos las marismas del puerto Santa María, Puerto Real, bañadas por el río Guadalete y el río San Pedro, las marismas del Trocadero, alrededor del caño, el caño del Trocadero, las marismas de San Fernando, en torno al río Arillo, y las marismas de Puerto Real, San Fernando y Chiclana, que están ubicadas al sur y al este de la bahía, y que transcurren a lo largo del caño de Santipetri. En la salina podemos encontrar tres partes fundamentales: los depósitos de alimentación, también llamados esteros, las zonas de concentración y los cristalizadores. El estero es la zona donde se recogen, donde se almacena el agua. Tiene una gran extensión, no tiene una forma fija determinada, pero se usa como estanque de crianza de peces que entran con la corriente y dentro de las maniobras de renovación del agua. La zona de concentración se configura o queda configurada por ese característico serpenteo de corredores que tiene una anchura aproximada entre 3 y 7 metros y una profundidad que va decreciendo precisamente para favorecer este transporte del agua. El transporte y la evaporación del agua. Esta zona de concentración tiene tres partes. El lucio, que comunica con el estero, que tiene aproximadamente pues, unos 50-60 centímetros de altura. La retenida, con una profundidad de unos 40 centímetros, y el periquillo, que tiene un espesor pues, de unos 20 centímetros. Por último, la zona de cristalización pues, se compone a su vez de dos partes: las cabeceras y los tajos. Las cabeceras pues, son corredores que circulan o circundan las naves de cristalización, y las naves de cristalización, que también se conocen como tajerías o tajos, pues son grandes cuadrados por parejas. Es la zona más baja para terminar de aprovechar esa fuerza de gravedad para transportar el agua, y tiene un espesor de unos 10 centímetros. El área tradicional de estos tajos, el tajo de marca, pues era de unos 9 por 11 metros. Las salinas de Cádiz fueron perdiendo competitividad
por un proceso anticuado de producción, a causa precisamente de esta naturaleza del terreno, el menor coste de la sal mediterránea y el encarecimiento de la mano de obra, fundamentalmente. De esta forma, pues las salinas se van abandonando, pero se centraron en el cultivo de peces. Era una actividad que tradicionalmente era paralela y complementaria a la producción de sal, pero este hecho no afectó fundamentalmente a la fisonomía de la salina, puesto que se aprovechan precisamente estas mismas estructuras, ¿no? Esta técnica de cultivo de peces tradicional pues se realiza de la siguiente manera. Hay una fase de recolección entre enero y abril, donde se abren las compuertas, se limpia el estero con esta dinámica de mareas y se va surtiendo de alevines que van en busca de protección y alimento. Con la primavera pues se realiza el tape de un estero, es decir, que se cierran las compuertas. Hay una segunda fase de mantenimiento, donde los peces permanecen en el estero de 5 a 8 meses y se alimentan con los recursos naturales del mismo. Y por último está el despesque, que se realiza en octubre, a partir de octubre hasta enero, y se vacían los esteros realizando un arrastre de redes. Entre la fauna marina podemos encontrar las distintas faunas más significativas, como por ejemplo anélidos, las gusanas, las miñocas, moluscos como perrillos, almejas, muergos, los crustáceos como el camarón o los camarones, distintos tipos de camarones, cangrejo moro, el cangrejo boca, peces, como las más abundantes pues son la dorada, el robalo, los distintos tipos de lisa, la anguila, el linguao, especies más o menos regulares como la baila, el sargo, la mojarra y especies ocasionales como la aguja, las corvinas o las palometas. También en este entorno salinero pues ampara una amplia población de aves, algunas durante pasos migratorios, y estas salinas pues juegan un papel fundamental de parada y de reavituallamiento, y otras especies pues que encuentran cobijo y alimentación en un sitio adecuado para reproducirse. Las principales especies de aves, pues encontramos el águila pescadora, la aguja, el charrán, charrancito, chorlitejo, la espátula, distintos tipos de gaviota, la sombría, la patia amarilla eh, y también los zarapitos. Dentro de la botánica, en la orilla de los caños, pues podemos encontrar espartinas, sarcocórneas, cepinas, en fin, una serie de botánicas que también se utilizan en la gastronomía local. Por otro lado, en la arquitectura, en la arquitectura popular e industrial del entorno salinero, pues tiene un carácter fundamentalmente funcional. Pero también reflejan el modo de vida, el sistema económico, que se refleja tanto en los sistemas constructivos, en la orientación, la distribución de las crujías, elementos ornamentales. Y encontramos dos tipos diferentes de arquitecturas vinculadas a la salina: las casas salineras y los molinos de marea. Las casas salineras eran a la vez vivienda y estancia profesional, tenían graneros, cuadras, y pueden distinguirse en casas bloques y casas patio, ya bien sean que todas sus estancias están reunidas en una sola estructura cubierta o que posean diversas dependencias ligadas a un espacio abierto, el patio. Y en el siglo XV, pues, favoreció la industria popular de los molinos de marea, pues para satisfacer las explotaciones del litoral de la bahía. Y por lo tanto, pues, se fueron construyendo distintos molinos de marea, ¿no? Uno de los factores que influyen en la degradación de la salina, pues lo encontramos en las transformaciones socioeconómicas del 20. Se produjo una gran reducción de este sector, las salinas se fueron abandonando, se adaptaron para la acuicultura y en este proceso de sustitución, pues muchas de las especies de aves pues también se vieron afectadas, como
la cigüeñuela común o la boceta común, y algunas incluso en peligro de extinción, como el chorlitejo patinegro. Por otro lado, las salinas también se encuentran en un dominio en que entran las competencias, afectan pues, a varias instituciones. Mientras que el permiso de uso litoral le corresponde al Estado, pues las competencias de medio ambiente y cultural pues, se encuentran transferidas a la comunidad autónoma, por ejemplo. También encontramos que la arquitectura ligada a las salinas pues, han quedado fuera de cualquier programa de protección. Por un lado, por la escasa o la nula funcionalidad que pueden tener estos nuevos o que pueden encontrar nuevos usos. Y además, pues también la mayoría son de propiedad privada, de manera que la conservación es de elevadamente, económicamente elevada y pues quedan relegadas al abandono. Y por último también afectan en cuanto a la percepción del territorio como conjunto en la extensa red de comunicaciones que en algunos casos pues, transcurren directamente sobre algunas de las salinas. En cuanto a la gestión del entorno salinero, pues destacamos la salina de los Tres Amigos. Es una gestión pública y podemos encontrar, además de senderos señalizados, pues observatorios ornitológicos, casas salineras y el molino del río Arillo. Entendemos que tienen un impacto mínimo en el paisaje, hay una construcción de los observatorios y la señalética, pero entendemos que es compatible con los valores culturales del entorno salinero. Los otros dos ejemplos, las salinas de San Vicente y las salinas de Santa María de Jesús, pues son actividades ligadas al sector servicios y al turismo ecológico, donde además, bueno, pues hay otras ofertas como visitas guiadas a museos de la sal, catas y degustación de gastronomía propio de los esteros. Y también pues, se produce la tienda de sal pues, con determinados productos con un valor añadido como la flor de sal. Como conclusiones, pues entendemos que el entorno salinero es un paisaje cultural que se configura en torno a una serie de valores producto, por un lado, de la interacción del hombre con la naturaleza. La marisma pues fue adaptada, la marisma salvaje fue adaptada para la explotación de sal y los peces y mariscos y se produce así un paisaje eminentemente horizontal, extenso, abierto, interrumpido solo pues, por esta geometría de las casas salineras, las pirámides de sal. Y entendemos que la gestión del entorno salinero pues, debe de contemplar y equilibrar dos aspectos fundamentales, la conservación del espacio y la sostenibilidad económica. Y planteamos pues, las siguientes actividades, en los casos en los que sea viable, ¿no? En primer lugar, la recuperación de la actividad de extracción de sal, complementada con la acuicultura de esteros, la recuperación del patrimonio inmueble salinero y su posible reutilización, pues, por ejemplo, como espacio museístico, la conservación y mantenimiento del entorno, con actuaciones encaminadas pues, a la limpieza de lodo, acondicionamiento de muros, compuertas, los caminos y cerramientos, y la diversificación de la actividad pública, pues, por ejemplo, con educación ambiental, visitas guiadas, avistamiento de aves, reconocimiento de fauna y de flora, ocio deportivo, adaptación, por ejemplo, de los esteros para pesca deportiva, paseo en kayak, itinerarios de senderismo, bicicleta, gastronomía, en el fomento de la gastronomía tradicional y de vanguardia, con productos autóctonos. Y también el aspecto relacionado con lo puramente comercial, con la tienda de sal, con el comercio directo o en línea también, por internet, la producción directa de sal. O la diversificación con productos gourmet, como sales aromatizadas, en fin. En este sentido entendemos que es fundamental la presencia digital, el diseño de estrategias digitales de información. No obstante, existen muchos riesgos que atentan contra la conservación del entorno, tanto natural como enológico, y que requieren, o entendemos que requieren de un plan de recuperación integral de la salina. Deben definir
y garantizar los valores culturales, artesanales, industriales y arquitectónicos, históricos y ecológicos también, y compatibilizarlos con su sostenibilidad y evaluar también el impacto que tienen o que pueden tener en el paisaje del entorno salinero de la bahía de Cádiz. Sin más, simplemente agradecerle su atención.